Buenos días. Hoy vamos a celebrar el Día del Señor. Hoy es día de fiesta. Hoy vamos a regocijarnos en su presencia y vamos a regocijarnos en su palabra. Vamos a aprender algunos aspectos importantes para nuestra vida como individuos y como miembros de su iglesia, de su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y vamos a iniciar este día con un mensaje que lleva por título Pablo en su banco de trabajo. Y bueno, esta semana el tema es Dios exalta a los humildes. Y el sermón que vamos a predicar se basa en 1 Tesalonicenses 2, del 9 al 13. Y en esta escritura el apóstol Pablo nos da una imagen de su trabajo, haciendo un trabajo humilde. Él era fabricante de tiendas y trabajaba para apoyar a su ministerio. Y bueno, vamos a iniciar el mensaje y quiero recordarles que algunos de ustedes tal vez recuerden que de más pequeños, eh, en su casa había un rincón por ahí donde el papá o la mamá o el tío o el abuelo o la abuela trabajaban en algún oficio. Y bueno, había una caja de herramientas, utensilios que utilizaba nuestra mamá o nuestra abuela en la cocina. Y a lo mejor nuestros abuelos, nuestros padres hacían muebles, hacían otra cosa. Y bueno, nos fascinaba cuando estábamos pequeños. Y bueno, a medida que crecimos, pues probablemente aprendimos a ignorarlo. Pero lo más probable es que en algún momento tú hayas aprendido a través de pulgares martillados, de astillas, de golpes, cómo arreglar algunas cosas. En el paso del tiempo, en ese rincón, nos ayudó a aprender y aprendimos de viva voz del experto, del maestro, las cosas que necesitábamos aprender y otras más que perduran hasta nuestros días, porque no nada más aprendíamos el oficio, aprendíamos una relación, los aspectos importantes de una relación, principalmente familiar. Y bueno, gran parte de los escritos del apóstol Pablo fueron para personas que lo conocían muy bien. ¿Por qué? Porque tenían una relación muy estrecha. No eran solo personas que habían oído hablar de él, sino que lo respetaban como el administrador de la iglesia y lo conocían también porque él había fundado iglesias en personas y eh, en relaciones de trabajo o de amistad, apoyándose unos a otros y discipulando a esas personas de primera mano. No solo les habló del Evangelio, lo vivió delante de ellos. Y no solo describió los frutos del Espíritu, él los mostró. Y les dio a estas personas un ejemplo a seguir, a veces con palabras, pero siempre con acciones. Y de esa forma enseñó trabajando con las manos. Y durante su carrera misionera, Pablo trabajó como fabricante de tiendas, como ya lo dijimos. Y ahora, en la actualidad, cuando una persona ejerce un ministerio, y no es pagado por la iglesia, se le dice que tiene un ministerio bivocacional. ¿Por qué? Porque trabaja y el dinero que gana es para vivir, para eh, satisfacer sus necesidades y para su familia. Y pues así era como trabajó el apóstol Pablo. El apóstol creció en Tarso de Cilicia, un lugar que exportaba el material de pelo de cabra que se usaba en las tiendas. Creció alrededor de este oficio y probablemente lo aprendió cuando era muy joven, pues era el trabajo fuerte y laborioso de su ciudad natal, que es Tarso de Cilicia. Y los fabricantes de tiendas de campaña trabajaban horas constantes de sol a sol. Y él predicaba en la sinagoga el sábado, pero probablemente hizo mucho discipulado y enseñó mientras desempeñaba el oficio. Podemos imaginarnos al apóstol con una persona que la está discipulando y que le dice, oye, espérame, sujeta esta cuerda.
Déjame contarte acerca de Jesús. Espera, jala esto con fuerza y te contaré sobre el Mesías mientras coso este dobladillo, ¿verdad? O hazte más para allá, o tráeme aquello, no sé. Eh, Uno se imagina cómo trabajó el apóstol humildemente con las personas que estaban a su lado. Y bueno, pues entonces ahora les propongo que nos sentemos con Pablo en su mesa de trabajo, en su banco de trabajo, por un rato. Imaginémoslo en el oficio y veamos qué podemos aprender de sus acciones como fabricante de tiendas. Veamos cómo esta profesión a la que Dios lo llamó como parte de su ministerio, esta profesión le dio ciertas libertades. Y Dios puede usar cualquier cosa para el ministerio y para moldearnos a nosotros, ahora en la actualidad también, a la imagen de Cristo. Vamos a ver en Romanos 8 del 28 que dice así. El apóstol escribió lo siguiente, versículo 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son amados según el propósito que Él tiene para ellos. Esta cita la tomamos de la Nueva Traducción Viviente. Pero vamos a ver que en esta cita vamos a ver tres formas en que Jesús pudo usar las manos callosas y los nudillos hinchados de Pablo como otra forma de llevar su mensaje al mundo. Bueno, preguntémonos cómo estas mismas libertades que Dios te ha dado a ti te permiten usar tu entorno laboral y hogareño para compartir las buenas nuevas con los demás. ¿Qué experimentó Pablo en su trabajo? Bueno, experimentó principalmente tres libertades. La libertad de él mismo, la libertad de estatus y la libertad para vivir el momento. Vamos a ver cada una de estas. Primero vemos la libertad de uno mismo y para ello nos vamos a basar en la escritura de 1 Tesalonicenses 2 del 9 al 10 que dice lo siguiente. Verso 9. Recordarán, hermanos, nuestro esfuerzo y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Verso 10. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes de una forma santa, justa e irreprochable. Cita tomada de la Nueva Versión Internacional. Y bueno, ¿qué encontramos aquí? Bueno, estos versículos nos retratan metáforas del cuidado de Pablo para ellos y de su relación con ellos. En un capítulo dice que era como un padre, ya lo vimos en mis sermones pasados. Luego dice que es como una madre. Y luego un niño con ellos. Y todos expresando relaciones íntimamente cercanas para compartir no solo su mensaje, sino también a sí mismo con ellos. Era una familia. Por eso es tan grato saber que somos hermanos y que nos amamos como hermanos, hijos de un mismo Padre. Bueno, y había otro aspecto del testimonio de Pablo. Los oradores de entonces no hacían trabajo manual como este. En una sociedad, los oradores, los maestros, habrían sido apoyados por sus discípulos económicamente y con material, por un mecenas rico o por una comunidad de creyentes. Y, ojo, se consideraba inferior a alguien como Pablo, que trabajaba con las manos. Imagínense. Y la gente no acudía a los trabajadores en el mercado en busca de sabiduría y teología, mas sin embargo, allí estaba, justo entre los vendedores de pescado, con los estafadores, cosiendo telas y contándole a la gente acerca de Jesús. Y su trabajo le dio libertad de sí mismo. Dios usó ese simple oficio de constructor de tiendas para ayudar a moldear a Pablo a la imagen de Cristo, y bien que lo logró. Y bueno, el hablar y la prédica, para lo cual fue entrenado y que parecía ser algo natural para él, no era su llamado para ganarse la vida. Sin embargo, lo hacía a través de este oficio. Y fíjese esto, irónicamente Pedro, el apóstol Pedro, que era un pescador de carácter tosco y sin estudios, asumió el papel de orador y maestro, claro, inspirado por el Espíritu Santo, eso lo sabemos, ¿verdad? Y recibió el apoyo de las comunidades a las que ministraba.
Y Pablo, quien era un comunicador capacitado, profesionalmente fue llamado a hacer un trabajo que lo obligaba a tratar de que el dinero alcanzara y que era considerado degradante. Recuerden que Pablo fue el gran fariseo. Entonces, él podía predicar y podía tener alumnos y lo podían haber sostenido económicamente como lo hicieron con el apóstol Pedro. Un contraste realmente interesante. El trabajo de Pablo, que lo minimizó a los ojos de la sociedad, le dio una libertad de sí mismo que le permitió predicar el Evangelio con un gozoso desprendimiento. Hermanos, si ustedes tienen algún trabajo, por sencillo que sea, por humilde que sea, allí es donde podemos predicar, así como lo hizo el apóstol Pablo. Si tenemos venta en el mercado, si estamos en una fábrica, si estamos en una empresa, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí nos puso Dios y nuestro trabajo en sí, nuestro oficio, nuestra forma de ganarnos la vida, la va a ocupar para la predicación de su evangelio. Y ahora, hermanos, estas preguntas. ¿Qué usa Dios en tu vida para liberarte de ti mismo? ¿Acaso no te sientes libre? Porque Cristo libera. Otra pregunta, ¿liberarte de tu propio ego y autoenfoque? Bueno, para algunos de ustedes podría ser un trabajo real. Es una posición difícil cuando te encuentras superado en habilidades por otros y a veces más jóvenes, ¿cierto? Pero Jesús puede usar esa incomodidad para liberarte de las trampas de tu ego y de tu insaciable apetito de la búsqueda de estatus. ¿A poco no se siente bonito que lo respeten y que se sienta uno arriba, verdad? Sí, pero eso no nos ayuda en nada cuando del Evangelio se trata. Les voy a leer una historia de un personaje, Henry Nouwen. Henry Nouwen era un sacerdote y profesor famoso que había hablado en todo el mundo y escrito libros de gran éxito de ventas, bestsellers, como decimos ahora, ¿verdad? Sin embargo, el único lugar donde finalmente encontró un verdadero descanso y vivió el resto de su vida fue en una comunidad para personas con necesidades especiales. ¿Cómo la ven? En el humilde ambiente de trabajar con personas que tenían síndrome de Down, autismo y enfermedades mentales. En la mesa de trabajo con estas personas que no tenían idea de que era famoso, Nowen encontró la libertad que estaba buscando. ¿Acaso eso no nos motiva a que podemos encontrar el lugar feliz para transmitir el Evangelio en una comunidad donde no nos reconozcan que somos importantes, donde no tengamos un estatus que presumir, sino que tengamos la humildad suficiente para estar a la altura de nuestros oyentes, de nuestros alumnos? ¿Verdad que sí? Amén. Bueno, una segunda lección de Pablo, la libertad de estatus. Vamos a leer nuevamente 1 Tesalonicenses 2:9. Ahora lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, que dice, hermanos, ustedes se acuerdan de cómo trabajamos y luchábamos para ganarnos la vida. Trabajábamos día y noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les anunciábamos el Evangelio de Dios. Bueno, esto es algo que Pablo menciona en varios lugares. Es una carta diferente. En esta carta a los Corintios, por ejemplo, les dice en 1 Corintios 9 del 11 al 12, versículo 11 dice, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos ese derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. Vean qué amor, qué entrega, qué pasión por el Evangelio. Todo pastor, toda persona encargada de un grupo, una iglesia, un ministerio, por ley le corresponde un salario. Y ese salario se lo pagan los feligreses con el diezmo y las ofrendas. Pero Pablo
Nunca quiso aceptar nada de ellos, no ser una carga. Querías dar todo, darse a sí mismo y lo logró. Y bueno, él no fue una carga para los hermanos y fue específico sobre cómo evitar eso, ya se dieron cuenta. Y fíjense bien, en la sociedad judía de la época, el rabino contaba con el apoyo de su comunidad como algo natural, como acabamos de decir. Pero Pablo no participaría de esto. No quería que se convirtiera en un obstáculo entre él y su gente. Ahora, eso es con los judíos. ¿Y qué con los grecorromanos? La otra parte de la audiencia, la otra parte de las iglesias, ¿se acuerdan? Bueno, esa cultura tenía prácticas similares, pero la motivación era muy diferente. Los maestros de Atenas o de Roma eran muy conocidos y todavía hoy seguimos algunas de sus ideas. Y quienes les pagaban se ufanaban de poder tener un sabio en su nómina. Todavía recordamos las enseñanzas de Sócrates, las enseñanzas de otros personajes de Aristóteles, bueno, que todavía están vigentes, ¿verdad? Y eran tan conocidos que se convirtió en un símbolo de estatus tener un pensador como empleado. Pero Pablo se alejó de todo eso y se sentó en el banco de trabajo. Nadie podía acusarlo de predicar un mensaje nuevo para poder ganar dinero. Nadie. Nadie podía llamarlo la mascota del rico. No. Esa fue su libertad de estatus. No estaba interesado en eso. Lo impulsaba enteramente la misión que Dios le había encomendado. Y ahora, hermanos, una pregunta para este tiempo. ¿Tu fe te ha llevado alguna vez a este tipo de libertad? ¿Te ha llevado a un punto en el que puedes alejarte de la constante lucha por el estatus y el centro de atención? Porque se siente bonito que lo reconozcan, ¿verdad? Pero esa es vanidad. El Evangelio de Cristo requiere de humildad, requiere hasta cierto modo de un anonimato. Y bueno, eh, imagínense, ¿no? Bueno, no se nos olvide, Jesús nos dice que somos amados, que somos apreciados y que tenemos un destino sin importar el estatus. Podemos encontrarnos en la iglesia personas con títulos, con profesiones importantes, reconocidas, pero también podemos encontrarnos a personas que ejercen un oficio humilde y algunas personas que no saben ni leer ni escribir o algunas que más o menos lo hacen. Pero ahí estamos todos para apoyarnos, para que todos salgamos adelante, sin olvidarnos que el Espíritu Santo trabaja con cada uno de nosotros. Y aquel que no sabe leer, aprende las verdades del Evangelio. Me recuerda, hace tiempo conocimos aquí en la iglesia a un personaje, a una persona, hermano nuestro, que no sabía leer ni escribir, pero tenía una sabiduría tremenda. Así lo usó Dios. Ya es fallecido, pero lo recordamos, yo lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, pasamos a la tercera lección, la lección final de Pablo en este oficio, y es la libertad para vivir el momento. Vamos a leer los versículos 11 y 12 de 1 Tesalonicenses 2. Verso 11. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Verso 12. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Amén. ¿No les motiva eso, hermanos? ¿No nos hace reflexionar? Claro que sí. Y bueno, no se nos olvide que esta carta está dirigida a una iglesia que fue un problema para el ministerio de Pablo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, precisamente nos habla de cómo luchó y cómo le hizo problemas la iglesia de Tesalónica. Su predicación casi resultó en un motín. Y los creyentes, como estaban alienados a sus culturas, ya fueran judías o paganas, y la tensión era lo suficientemente fuerte como para causar violencia, Pablo lo sintió. Pablo y Silas fueron escondidos por la comunidad y luego liberados por la noche a escondidas para ir al siguiente pueblo. ¿Y qué pasó? Bueno, lo hemos leído. La gente de Tesalónica se enteró que estaban allí y los persiguió hacia el pueblo de Berea. Veamos, por ejemplo, en Hechos 17 del 13
Y versículo 13 dice, cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá a agitar y alborotar a las multitudes. Tomada de la Nueva Versión Internacional. Imagínense. Y en este tipo de ambiente repudiado de sus familias y de las culturas, no es extrañar que la iglesia allí se obsesionara con el fin de los tiempos. Estaban cansados, ¿verdad? Y se enfocaron y obsesionaron con la segunda venida de Cristo, llegando al punto en que algunos de ellos incluso habían renunciado a sus trabajos y abandonado la vida. Y simplemente estaban mirando al cielo y dejando que sus vidas se desmoronaran. Y bueno, y Pablo en su oficio estaba contrastando esto y en lugar de una especie de obsesión apocalíptica, participó en uno de los ritmos más consistentes de la vida humana. ¿Cuál es? El trabajo. Vamos a escuchar la instrucción explícita a la comunidad que les da el apóstol. Versos 10 y 12 de 1 Tesalonicenses 4. Verso 10. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos. Y luego veamos lo que dice, y a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado. Verso 12. Para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. ¿Eh? Bueno, a los que estaban escondidos esperando que llegara su liberación, Pablo les dice, los invito a trabajar. Vivan una vida tranquila, trabajen con sus manos, que ese sea su testimonio. Y les ofrece una vida bien vivida en el momento. Jesús y Pablo y los otros apóstoles no les ofrecieron ni a nosotros un escenario de tan solo esperar el fin de los tiempos aquí sentados o acostados, sino que les dieron la clave para vivir una vida diferente todos los días, incluso en los detalles del banco de trabajo, como fue el apóstol Pablo. Hermanos, la mejor predicación que podemos hacer del Evangelio es trabajando y compartiendo con todos. ¿No les parece? Bueno. La vida del Evangelio nos llama al trabajo diario, de mantener relaciones amorosas. Nos llama al difícil camino de ayudarnos los unos a los otros y más que nada ayudar a otros. Y nos llama a la aparentemente interminable obra de gracia de Cristo que se forma en nosotros. Si no, veamos qué dice en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, el Evangelio no es una doctrina escapista que nos libera de las responsabilidades y de las tensiones de la vida. No, nos da fuerza para seguir avanzando en la vida. Y bien, pues Pablo en el oficio de trabajo nos da el gran ejemplo de alguien que vive en tensión de dos realidades. Por un lado, no está cegado por el mundo, tratando de hacer el cielo en la tierra o a través de negocios, influencias o búsqueda de estatus, no. Y por otro lado, no está mirando los cielos y obsesionado con las señales del regreso de Cristo. No, Él está en el mundo real, viviendo todos los días a la luz de la eternidad y por tanto puede vivir plenamente todos los días. Cristo espera que conozcas la libertad de ser un hijo totalmente amado del Dios que un día arreglará todo. Así que sigas el ejemplo de Pablo, no necesariamente para hacer tiendas de campaña, sino para liberarte de la obsesión por el estatus, la obsesión de los últimos tiempos y la esclavitud máxima de vivir por ti mismo. Hermanos, nuestra vida debe ser productiva, nuestra vida debe ser de ejemplo a los demás, de una relación de hermanos, de familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Hijo nos ha hecho libres y por eso todos somos verdaderamente libres. Así es que disfrutemos de esta libertad y podamos trabajar con nuestras propias manos, amando y sirviendo a los que están alrededor nuestro. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias por esta hermosa lección que nos das, por este recordatorio de que somos tus hijos amados
y que tú nos vas a llevar hasta el final, pero también nos das el motivo para poder compartirnos a nosotros mismos, poder darnos totalmente a nuestros semejantes, poder enseñarles tu verdad a través de tu santa palabra. Y Padre, sabemos que tú eres el que hace todo conforme a tu voluntad, el que está al tanto de tu creación, el que está en control de todo, Señor, y por eso nos ponemos en tus manos para que hagas tu voluntad en nuestras vidas y en tu iglesia. En el nombre de Cristo te damos gracias, Padre nuestro, en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Amén.